Imagina por un momento que el patio trasero de tu casa, ese lugar que siempre has ignorado y que permanece en penumbras, de repente se convierte en el terreno más valioso de todo el planeta. Un lugar donde no solo se esconde el combustible que podría alimentar a la humanidad por los próximos 1000 años, sino que también es el único sitio desde donde se puede vigilar todo el vecindario sin ser visto. Ese lugar donde puedes escuchar todo sin que nadie sepa que estás ahí. Donde los secretos del universo llegan sin interferencias, puros, nítidos, como una señal de radio en la madrugada cuando todas las estaciones han cerrado. Esto es exactamente lo que está ocurriendo a 384,000 kilómetros de nuestras cabezas, en un lugar que ningún ser humano ha pisado jamás y que, hasta hace muy poco, era considerado simplemente un desierto de polvo y silencio, la cara oculta de la luna. Durante décadas, nos conformamos con mirar siempre la misma cara de nuestro satélite, creyendo que el otro lado era simplemente una extensión aburrida de lo mismo. Cráteres, polvo, vacío. Pensábamos que habíamos visto lo importante cuando el Apolo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad en 1969. Pensábamos que habíamos conquistado la Luna. Pero estábamos profundamente equivocados, de la misma manera en que un explorador del siglo XV creía que había visto todo el océano porque conocía el Mediterráneo. Lo que China acaba de encontrar allí no es solo polvo lunar o cráteres antiguos. Han hallado las piezas de un rompecabezas que está obligando a las potencias occidentales a despertar de un sueño de 50 años. Un sueño cómodo, un sueño de victorias pasadas y de laureles bien ganados, pero un sueño al fin. Y mientras el mundo occidental dormía, satisfecho con sus memorias de la carrera espacial, otros estaban despiertos, trabajando, mapeando, planeando. La verdadera razón por la que Estados Unidos ha reactivado el programa Artemis con una urgencia que no veíamos desde los tiempos de la Guerra Fría no es por simple curiosidad científica. No es porque los ingenieros de la NASA se hayan despertado una mañana con ganas de aventura. No es por el deseo romántico de poner una bandera más en el suelo gris del Mar de la Tranquilidad. Hay algo mucho más profundo, una verdad oculta en la geografía de ese hemisferio invisible que está cambiando las reglas del juego geopolítico para siempre, de la misma manera en que el descubrimiento del petróleo en el Medio Oriente cambió el siglo XX. Si alguna vez te has preguntado por qué de repente todos los países poderosos quieren volver a la Luna después de haberla ignorado desde 1972, si alguna vez te has preguntado qué hay de tan especial en el polo sur lunar que hace que tanto China como Estados Unidos pongan allí todos sus recursos, la respuesta está en los datos que están enviando los robots chinos desde el cráter Von Karman, y en los análisis que los científicos de la NASA publican con el tono neutro y técnico de quien intenta no alarmar, pero que entre líneas dice exactamente lo mismo que este vídeo, que la carrera por la Luna no ha terminado, que en realidad apenas ha comenzado, y que esta vez las apuestas son incomparablemente más altas. Este vídeo no se trata solo de cohetes y astronautas. No se trata de hazañas técnicas ni de récords de altitud. Se trata de la batalla más importante del siglo XXI, una guerra silenciosa que ya ha comenzado, sin declaraciones formales y sin titulares de periódico, por el control de los recursos y la posición estratégica más privilegiada del sistema solar. Una guerra que se libra en el silencio absoluto del espacio, pero cuyos resultados se sentirán en cada rincón de la Tierra durante los próximos siglos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará por completo la forma en que miras la Luna cada noche. Ese disco plateado que ha inspirado poemas y canciones de amor durante milenios es también, al mismo tiempo, el campo de batalla más importante del futuro de nuestra especie. Para entender la magnitud de lo que está pasando, primero debemos romper un mito que ha persistido en la cultura popular durante décadas, un error que hasta Pink Floyd contribuyó a consolidar con el nombre de uno de sus álbumes más famosos: la cara oculta no es la cara oscura. Este es quizás el malentendido más extendido sobre nuestro satélite, y vale la pena comenzar aclarándolo porque entender por qué está equivocado es clave para entender por qué ese hemisferio es tan valioso. La cara oculta de la Luna recibe exactamente tanta luz solar como la cara que nosotros vemos. La Luna completa un ciclo de rotación sobre su propio eje en el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, aproximadamente 27 días. Este fenómeno, llamado rotación sincrónica, significa que siempre nos muestra la misma cara. Pero eso no significa que el otro lado esté en sombras permanentes. Las dos caras tienen un ciclo de día y noche prácticamente idéntico, 2 semanas de luz solar intensa seguidas de 2 semanas de oscuridad. Entonces, si no es la oscuridad lo que define la cara oculta, ¿qué es lo que la hace tan especial? La respuesta es una sola palabra:
y es la misma que hace que los radioastrónomos lleven décadas soñando con instalar un telescopio allí. Silencio. Un silencio electromagnético sin precedentes en todo el sistema solar interior. Piénsalo de esta manera. Vivimos en una civilización absolutamente empapada en ondas de radio. Cada teléfono inteligente, cada router de Wi-Fi, cada emisora de radio, cada radar aeronáutico, cada satélite de comunicaciones emite constantemente señales electromagnéticas que se propagan en todas las direcciones. Desde la perspectiva de un radioastrónomo detectando señales del cosmos profundo, la Tierra es como intentar escuchar el susurro de una persona a 1 kilómetro de distancia mientras estás parado en el centro de un estadio con 80,000 fanáticos gritando a tu alrededor. La cara oculta de la Luna tiene un escudo natural masivo, 3,500 kilómetros de roca lunar que bloquean absolutamente toda esa interferencia electromagnética proveniente de la Tierra. Desde el centro de la cara oculta, la Tierra nunca asoma por el horizonte. Nunca. Es el único lugar de todo el sistema solar interior, o al menos el más cercano y accesible, desde donde el ruido electromagnético de la civilización humana es completamente inaudible. Esta propiedad tiene implicaciones científicas extraordinarias. El universo temprano emitió radiación de baja frecuencia que todavía viaja por el espacio, pero que en la Tierra es imposible de detectar por la contaminación electromagnética que generamos. Desde la cara oculta de la Luna, un radiotelescopio podría escuchar esas señales primordiales con una claridad sin precedentes, abriendo una ventana hacia los orígenes del universo que actualmente está cerrada para nosotros. Pero, y aquí es donde la ciencia pura se encuentra con la geopolítica, esa misma propiedad que hace del lado oculto un paraíso para los astrónomos también lo convierte en el lugar perfecto para algo completamente diferente, una base de comunicaciones que nadie en la Tierra pueda interceptar, monitorear o interferir. Las mismas montañas de roca que bloquean el ruido de la Tierra también bloquearían cualquier señal que partiera desde allí hacia algún punto del espacio. Una instalación en la cara oculta podría comunicarse con satélites situados en el espacio profundo sin que nadie en la Tierra tuviera la menor idea de lo que se está transmitiendo. Es el equivalente lunar de una sala de comunicaciones sellada herméticamente, pero con 3,500 kilómetros de roca sólida como aislamiento. China lo entendió antes que nadie. Al aterrizar la misión Chang'e 4 en enero de 2019 en el cráter Von Karman, no solo demostraron una capacidad técnica extraordinaria que nadie había conseguido hasta ese momento. También resolvieron el problema logístico fundamental de operar en la cara oculta. Para comunicarse con la Tierra desde un punto que nunca ve nuestro planeta, necesitas un satélite de retransmisión en órbita especial alrededor del punto de Lagrange L2, a unos 65,000 kilómetros detrás de la Luna. China lanzó ese satélite, llamado Keqiao, meses antes del aterrizaje. Tenían el plan completo. Al plantar ese aterrizador y ese rover en el cráter Von Karman, China no solo estaba haciendo ciencia espacial. Estaba estableciendo infraestructura en el lugar más estratégicamente valioso del sistema solar interior, en un acto que, si lo tradujéramos a términos terrestres, equivaldría a que un país construyera la primera base permanente en la Antártida décadas antes que cualquier otro, estableciendo así una presencia, una experiencia y una legitimidad difíciles de cuestionar. El silencio de la cara oculta es poderoso. Pero, como veremos a continuación, es apenas el primer capítulo de una historia mucho más grande. Mientras los científicos del mundo hablaban maravillados del silencio electromagnético de la cara oculta, los analistas estratégicos en Beijing, Washington y Bruselas estaban prestando más atención a otro conjunto de datos que llegaban no de radiotelescopios sino de los espectrómetros y los análisis geoquímicos de las misiones lunares. Y lo que esos datos revelaban era algo que hacía que el silencio radioeléctrico pareciera, en comparación, un detalle menor. Lo que realmente encendió las alarmas fue el análisis de la composición del suelo lunar, específicamente en una región que los geólogos planetarios llevan décadas estudiando con una mezcla de fascinación científica y algo que en cualquier otra disciplina llamaríamos codicia, la cuenca Polo-Sur-Aitken. Para entender por qué este lugar es tan excepcional, necesitamos poner en perspectiva sus dimensiones. La cuenca Polo-Sur-Aitken tiene aproximadamente 2,500 kilómetros de diámetro y hasta 8 kilómetros de profundidad. Para que te hagas una idea, si colocáramos esta estructura sobre la superficie de Estados Unidos, cubriría desde Los Ángeles hasta Chicago. Es una de las estructuras de impacto más grandes y antiguas que se conocen en todo el sistema solar, con una edad estimada de más de 4,000 millones de años. Se formó en los primeros tiempos del sistema solar, cuando la lluvia de impactos de asteroides y planetesimales era brutalmente intensa,
y el objeto que la creó fue tan descomunal que el impacto excavó hasta el manto lunar, la capa que normalmente yace oculta bajo la corteza. Eso significa que en el fondo y las paredes de la cuenca Aitken no tenemos corteza lunar normal. Tenemos manto lunar expuesto. Es como si alguien hubiera excavado una mina de proporciones planetarias y la hubiera dejado ahí, abierta, esperando a que llegara alguien con las herramientas adecuadas para analizar lo que hay dentro. Los análisis espectrométricos de múltiples misiones, incluyendo la India Chandrayaan-1, la China Chang'e-4 y varias sondas orbitales de la NASA, han confirmado que esta cuenca contiene concentraciones inusualmente altas de minerales del manto, incluyendo olivino y piroxeno, materiales que son extremadamente raros en la corteza lunar normal y que tienen valor científico extraordinario porque nos permiten estudiar la composición interna de la Luna con una facilidad sin precedentes. Pero lo que ha despertado un interés que va más allá de la geología académica es otro componente que se encuentra en abundancia en el regolito lunar, particularmente en la cara que mira hacia el espacio profundo y ha estado expuesta al viento solar durante miles de millones de años sin la protección de la magnetosfera terrestre, el helio 3. El helio 3 es un isótopo del helio, diferente del helio 4 que llena los globos en las fiestas de cumpleaños. Tiene 2 protones y un neutrón, en lugar de los 2 protones y 2 neutrones del helio 4 común. En la Tierra, el helio 3 es extraordinariamente raro, tan raro que solo existe en cantidades detectables en los aceleradores de partículas, en algunos reactores nucleares y en pequeños depósitos de gas natural. Se produce espontáneamente en muy pequeñas cantidades por la desintegración radiactiva del tritio, pero las cantidades son tan minúsculas que su precio en el mercado es de decenas de miles de dólares por litro, y eso para un gas que a temperatura ambiente se mide en litros. En la Luna, que carece de campo magnético global y de atmósfera, el viento solar ha estado bombardeando directamente la superficie durante 4,500 millones de años. El resultado es que el regolito lunar ha acumulado concentraciones de helio 3 que, aunque pequeñas en términos de partes por millón, son enormes considerando el volumen total de regolito disponible. Las estimaciones apuntan a varios millones de toneladas en toda la Luna. ¿Y para qué sirve el helio 3? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente revolucionaria. El helio 3 es el combustible ideal para un tipo específico de reacción de fusión nuclear. La fusión deuterio helio 3, a diferencia de la fusión deuterio-tritio que es la más estudiada actualmente, produce muy pocos neutrones de alta energía. Esto tiene una implicación práctica enorme. Un reactor de fusión que funcionara con helio 3 produciría mucha menos radiación secundaria, sería mucho más fácil de blindar, y no irradiaría los materiales del reactor, prolongando enormemente su vida útil. Para que te hagas una idea de la escala energética, una tonelada de helio 3 tiene el potencial equivalente a quemar aproximadamente 15 millones de toneladas de carbón, pero sin producir ni una sola molécula de dióxido de carbono y sin residuos radiactivos de larga duración. La fusión controlada con helio 3 sigue siendo un reto técnico enorme no resuelto todavía, pero la carrera por dominar esta tecnología se moverá en paralelo con la carrera por acceder al combustible. Quien no tenga el combustible cuando la tecnología esté lista se encontrará en una posición de dependencia energética comparable, o incluso peor, que la dependencia del petróleo en el siglo XX. Ahora imagina un escenario en el que un solo país o alianza controla la práctica totalidad del suministro del combustible que alimenta la red energética del planeta. El poder político, económico y estratégico que se derivaría de esa posición es difícil de exagerar. China lo sabe. Rusia lo sabe. Y finalmente, después de años de complacencia, Estados Unidos también lo sabe. Las misiones Chang'e no son simplemente demostraciones de capacidad tecnológica para el público interno chino. Son pasos sistemáticos en una estrategia a largo plazo para establecer una posición dominante en el acceso a los recursos lunares antes de que el marco legal internacional se solidifique lo suficiente como para impedirlo. Y mientras los cohetes se diseñan y los presupuestos se negocian en los parlamentos, el reloj sigue corriendo. Si el helio 3 es el combustible del futuro, el polo sur lunar es el banco donde ese combustible está depositado de manera más conveniente. Y hay otro recurso en ese rincón de la Luna que, aunque menos glamoroso que un isótopo exótico de fusión nuclear, podría ser incluso más determinante en el corto y mediano plazo: el agua. Puede sonar extraño buscar agua en uno de los entornos más áridos del sistema solar. La Luna no tiene atmósfera que pueda retener vapor de agua, y durante el día lunar las temperaturas en la superficie ecuatorial alcanzan los 127 grados centígrados, suficiente para evaporar cualquier compuesto volátil casi instantáneamente. Pero en los cráteres del polo sur lunar,
la situación es radicalmente diferente. Debido al bajo ángulo de inclinación del eje de rotación lunar respecto al plano de la eclíptica, los fondos de algunos cráteres en el polo sur de la Luna nunca han recibido luz solar directa en miles de millones de años. Estos cráteres permanentemente sombreados son algunos de los lugares más fríos del sistema solar. Las temperaturas en su interior pueden descender hasta los menos 230 grados centígrados, más frío que la superficie de Plutón. En esas condiciones, cualquier agua en forma de hielo que haya llegado allí, transportada por cometas, asteroides o incluso por procesos internos de la Luna, permanece congelada indefinidamente, atrapada en lo que los científicos llaman trampas frías. Las evidencias de que estos depósitos de hielo existen son cada vez más sólidas. La misión CROSS de la NASA, que en 2009 impactó deliberadamente una sección de su cohete en el cráter Cabeus cerca del polo sur y analizó el penacho de material eyectado, detectó agua con claridad. Más recientemente, el instrumento SOFIA, operando desde un avión a gran altitud, confirmó la presencia de moléculas de agua en la superficie iluminada del Sol de la Luna, lo que sugiere que el agua existe en formas diversas y en múltiples localizaciones. Las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de millones de toneladas de agua helada en los cráteres polares. Las más optimistas elevan esa cifra a varios miles de millones de toneladas. Incluso en el escenario más conservador, estamos hablando de una cantidad de agua que sería transformadora para cualquier misión de exploración espacial sostenida. ¿Por qué? Porque el agua, en el espacio, no es solo agua. Es, ante todo, combustible de cohete. Mediante un proceso llamado electrólisis, la corriente eléctrica puede dividir las moléculas de agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido son precisamente los propelentes que usan los cohetes de alta eficiencia, incluyendo el Space Launch System de la NASA y el Starship de SpaceX. Producir ese combustible en la Luna, en lugar de tener que transportarlo desde la Tierra, cambia completamente la ecuación económica de la exploración espacial. Para entender por qué esto es tan importante, hay que comprender lo que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación de cohete. Para escapar de la gravedad terrestre, un cohete necesita transportar una cantidad enorme de combustible que representa la mayor parte de su masa en el lanzamiento. El Saturno V era aproximadamente 85% combustible por masa. La Luna, sin embargo, tiene una gravedad 6 veces menor que la Tierra. Si puedes producir combustible allí utilizando agua lunar, la Luna se convierte en lo que los ingenieros espaciales llaman una estación de servicio cósmica, una base desde la cual abastecer misiones hacia Marte, hacia los asteroides y hacia cualquier destino del sistema solar a un costo radicalmente menor. Quien controle los depósitos de hielo en el polo sur lunar controlará, de hecho, el acceso económicamente viable al resto del sistema solar. Es una afirmación que puede sonar grandiosa, pero los números la respaldan con claridad. Y aquí está la complicación geográfica que convierte este recurso en una fuente potencial de conflicto. Los depósitos de hielo y las condiciones óptimas para aprovecharlos están concentrados en un área extraordinariamente limitada. Los cráteres permanentemente sombreados, donde está el hielo, están en el polo sur. Las crestas y picos que reciben luz solar casi continua, que son los únicos lugares donde los paneles solares pueden generar energía de manera confiable durante los largos periodos de oscuridad lunar, también están concentrados en el polo sur, en particular en el cráter Shackleton y sus inmediaciones. Para establecer una base lunar que sea energéticamente autosuficiente y que tenga acceso al agua helada, necesitas una ubicación en ese pequeño conjunto de lugares privilegiados que combinan acceso al hielo y acceso a la luz solar. Esos lugares son extraordinariamente raros. En un satélite con una superficie total de 37.9 millones de kilómetros cuadrados, los puntos que cumplen todos los criterios para una base permanente y sostenible en el polo sur se cuentan con los dedos de una mano, quizás con los dedos de 2 manos si somos generosos. Son como los oasis en un desierto inmenso, pequeños, preciosos, y con capacidad limitada para albergar a quienes lleguen a ellos. La NASA ha identificado sus sitios candidatos de aterrizaje para la misión Artemis 3, y todos están en el polo sur. China, con sus misiones Chang'e 6, 7 y 8 planificadas para los próximos años, también apunta exactamente a esa región. India aterrizó su Chandrayaan 3 en el polo sur en 2023. Rusia intentó lo mismo con la Luna 25, sin éxito. La concentración de intereses en ese pequeño rincón del polo sur no es coincidencia. Es la consecuencia lógica de una geografía que convierte ese lugar en la propiedad más valiosa del sistema solar en términos prácticos. Y en ese oasis,
Como en todos los oasis que ha habido en la historia humana, no hay espacio para dos ejércitos que no confían el uno en el otro. Esta concentración de recursos estratégicos en un espacio tan limitado ha creado un dilema legal y político sin precedentes, porque las reglas que rigen la actividad humana en el espacio fueron escritas en una era completamente diferente, con suposiciones completamente diferentes sobre lo que era posible y lo que estaba en juego. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el documento fundamental que rige la actividad espacial internacional, fue negociado en plena Guerra Fría, cuando los recursos del espacio eran considerados prácticamente inalcanzables en el horizonte de la planificación política. El tratado establece que la Luna no puede ser objeto de apropiación nacional por reclamación de soberanía. Pero tiene una ambigüedad enorme que se está convirtiendo en la principal fuente de tensión legal. No dice nada claro sobre los recursos extraídos del espacio. Si una empresa extrae helio 3 del regolito lunar, ¿quién es el propietario de ese helio 3? Estados Unidos respondió a esta ambigüedad con la Ley de Competitividad de Lanzamiento Comercial del Espacio de 2015, que explícitamente permite a los ciudadanos y empresas estadounidenses poseer y vender recursos extraídos del espacio, aunque sin reclamar soberanía sobre el territorio donde se encontraron. Luxemburgo aprobó una legislación similar en 2017, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo. Varios otros países han seguido el mismo camino. Luego llegaron los acuerdos Artemis, iniciados por Estados Unidos en 2020 y que actualmente cuentan con más de 40 países signatarios. Estos acuerdos, que técnicamente no son un tratado vinculante sino un conjunto de principios de comportamiento, establecen el concepto de zonas de seguridad alrededor de las instalaciones espaciales, que funcionarían de manera similar a las zonas de exclusión alrededor de las plataformas petroleras en el mar. Ninguna otra actividad podría realizarse en esas zonas sin coordinación con el operador principal. Esto es, en la práctica, aunque sin llamarlo así, una forma de reconocimiento de derechos de uso exclusivo de zonas del polo sur lunar. China y Rusia se han negado a firmar los acuerdos Artemis, y han promovido en cambio su propia iniciativa, la Estación de Investigación Lunar Internacional, que propone un marco multilateral bajo el paraguas de las Naciones Unidas y con principios de acceso más equitativo a los recursos lunares. Las críticas chinas a los acuerdos Artemis los califican de intentos unilaterales de establecer normas que favorecen los intereses estadounidenses y de sus aliados por encima de la comunidad internacional más amplia. Esta división legal refleja y refuerza la división geopolítica más amplia. Los países que firman los acuerdos Artemis se están alineando con la visión estadounidense de la exploración lunar, que favorece la participación privada, los derechos de propiedad sobre recursos extraídos, y una coordinación bilateral o plurilateral en lugar de marcos de la ONU. Los países que no los firman, principalmente China y Rusia, proponen un enfoque más internacionalizado que, según sus críticos occidentales, en la práctica les daría más capacidad de veto sobre las actividades de otros. Lo que está en juego en esta batalla legal y diplomática es la forma en que se van a distribuir los beneficios de los recursos lunares cuando la tecnología para extraerlos se vuelva disponible. Y nadie quiere llegar a esa mesa de negociación sin haber establecido ya una presencia, con ella, una legitimidad difícil de ignorar. Porque en política internacional, como en el viejo oeste americano, la posesión es 9/10 partes de la ley. Hasta ahora hemos hablado de recursos y de posicionamiento legal y estratégico. Pero hay una dimensión del valor de la cara oculta de la Luna que raramente aparece en los comunicados de prensa oficiales de las agencias espaciales, aunque los analistas militares y de seguridad llevan años discutiéndola con creciente urgencia: el potencial militar. La narrativa oficial de ambos bandos habla incesantemente de ciencia para toda la humanidad, de cooperación internacional, de exploración pacífica. Y no hay razón para dudar de que muchos de los científicos e ingenieros involucrados en estas misiones lo crean sinceramente. Pero la realidad técnica cuenta una historia más compleja. Estamos viendo el desarrollo acelerado de lo que los analistas de defensa llaman tecnologías de doble uso, sistemas diseñados ostensiblemente para aplicaciones científicas o de exploración comercial, pero que tienen aplicaciones militares directas y obvias con modificaciones mínimas o incluso sin ninguna modificación. Un brazo robótico diseñado para recolectar muestras de suelo lunar puede, con una actualización de software o un cambio de herramienta al final del brazo, ser utilizado para agarrar, desestabilizar o capturar un satélite en órbita. Un sistema de navegación láser diseñado para aterrizajes de precisión en la superficie lunar puede funcionar como un sensor de vigilancia y seguimiento de largo alcance, capaz de rastrear objetos en órbita terrestre.
Un sistema de propulsión de alta eficiencia diseñado para maniobrar una sonda lunar puede ser la misma plataforma tecnológica de un inspector orbital que en tiempos de tensión podría convertirse en un interceptor. Ninguno de estos usos está explícitamente prohibido por el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. El tratado prohíbe colocar armas de destrucción masiva en el espacio y establecer instalaciones militares en la Luna, pero su definición de instalación militar deja enormes lagunas. Un sistema dual que hace ciencia el 99% del tiempo y tiene capacidades militares latentes no es, según la letra del tratado, una instalación militar. Pero el aspecto estratégico más significativo de la cara oculta no tiene que ver con las capacidades activas de los sistemas instalados allí, sino con las capacidades de observación pasiva que ofrece su posición geográfica. Los estrategas militares llevan siglos entendiendo el valor de la posición elevada. Quien controla las alturas puede ver más lejos, puede anticipar los movimientos del adversario, puede actuar con más tiempo de reacción. En la guerra moderna, el equivalente de la posición elevada son los satélites. Y la posición más elevada que un satélite puede ocupar en las inmediaciones de la Tierra es la órbita lunar o la propia superficie de la Luna. Desde la cara oculta de la Luna, en una instalación que la Tierra nunca puede ver directamente, sería teóricamente posible observar toda la actividad en la órbita terrestre baja, donde se encuentran los satélites de comunicaciones GPS que hacen funcionar el sistema bancario, las redes de telecomunicaciones, los sistemas de navegación de aviones y barcos, los satélites de observación militar, la Estación Espacial Internacional, sin que nadie en la Tierra pudiera ver qué estás haciendo. Es la posición elevada definitiva que mencionan los estrategas militares en sus documentos de planificación. Nuestra civilización moderna depende de manera extraordinaria de los satélites. El GPS guía misiles de precisión, coordina operaciones militares y dirige barcos de carga. Las redes de comunicaciones militares pasan por satélites. Los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos se basan en satélites. El sistema financiero global depende parcialmente de la sincronización de tiempo que proporcionan. Atacar los satélites adecuados podría paralizar infraestructuras críticas sin disparar un solo misil convencional. Esto hace que los satélites sean objetivos militares de enorme valor, y también que vigilar los satélites del adversario sea una prioridad estratégica de primer orden. Una instalación en la cara oculta de la Luna que pudiera observar toda la constelación de satélites en órbita terrestre sin ser ella misma observable desde la Tierra tendría una ventaja de información incomparable. Los documentos estratégicos publicados tanto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como por los centros de análisis de China confirman que ambos países tienen perfectamente claro el valor estratégico militar de la Luna más allá de sus recursos materiales. El espacio se ha convertido en el nuevo dominio de combate oficial en los planes militares de las principales potencias, y la Luna es el punto más alto del terreno en ese dominio. Estados Unidos, que durante años vio el espacio como un lugar natural para la cooperación internacional, canalizada principalmente a través de la Estación Espacial Internacional, ha tardado en adaptarse a la nueva realidad estratégica del espacio. La Estación Espacial Internacional, ese monumento a la cooperación entre antiguos enemigos de la Guerra Fría que ha mantenido presencia humana continua en el espacio desde el año 2000, fue durante décadas el símbolo del enfoque americano, el espacio como dominio compartido, como laboratorio común de la humanidad. Ese enfoque chocó con una realidad. China fue excluida de la Estación Espacial Internacional por ley del Congreso americano, lo que la llevó a construir su propia estación Tiangong, ya operativa. Esa exclusión fue, retrospectivamente, uno de los errores estratégicos más costosos de la política espacial americana. En lugar de mantener a China dentro de un marco de cooperación visible y regulado, Estados Unidos la empujó a desarrollar de manera completamente independiente todas las capacidades espaciales que antes podrían haber dependido de la colaboración con Occidente. El resultado es que China tiene hoy capacidades espaciales plenamente autónomas. Lanzadores propios, estación espacial propia, misiones lunares propias, e industria espacial privada emergente de la que Occidente sabe relativamente poco. El programa Artemis, presentado oficialmente como el retorno americano a la Luna con objetivos científicos y de exploración, es en realidad, en palabras de personas que han estado en las salas de planificación, una respuesta defensiva. No es una continuación del programa Apolo. Es la reacción de quien se da cuenta de que se ha quedado dormido y el competidor ha ganado terreno. El objetivo real de Artemis no es la ciencia, aunque producirá ciencia valiosa, ni es la inspiración, aunque inspirará a generaciones de jóvenes.
El objetivo real es establecer una presencia americana sostenible en el polo sur lunar antes de que la ventaja tecnológica y de experiencia que China está acumulando se vuelva irreversible. Y aquí está el desafío que mantiene desvelados a los planificadores de la NASA. China tiene varias ventajas estructurales en esta competición. Tiene continuidad política, un sistema de gobierno que puede comprometerse con una estrategia a décadas sin que el resultado de una elección lo interrumpa. Tiene voluntad de invertir a largo plazo sin las interrupciones de los ciclos electorales de 4 años que en democracias como Estados Unidos obligan a cada administración a marcar sus propios hitos visibles. Tiene, sobre todo, experiencia en la cara oculta que nadie más tiene, porque nadie más ha aterrizando allí. El programa Artemis ha sufrido retrasos significativos. El primer aterrizaje humano, inicialmente planificado para 2024, se ha ido desplazando en el tiempo ante los desafíos técnicos y de coordinación. Mientras tanto, China tiene en sus planes las misiones Chang'e 6, que ya regresó muestras de la cara oculta en 2024, la Chang'e 7, que explorará el polo sur en busca de agua helada, y la Chang'e 8, que testará tecnologías de utilización de recursos in situ. Para finales de esta década, China planea el primer aterrizaje humano chino en la Luna. La carrera no ha terminado. Pero la ventaja de salida que tenía Estados Unidos desde los tiempos del Apolo se está erosionando a un ritmo que inquieta profundamente a los analistas de defensa y de política espacial. Llegados a este punto, podría parecer que todo lo que hemos discutido es asunto de gobiernos, agencias espaciales y analistas militares, algo que ocurre muy lejos de las vidas cotidianas de las personas comunes. Pero esa percepción sería un error. Las decisiones que se están tomando ahora, las misiones que se planifican, los acuerdos que se firman o no se firman, van a tener consecuencias directas y concretas en la vida de las generaciones futuras, quizás incluso en la tuya. La energía es el sustrato de toda actividad económica. Todo lo que producimos, consumimos, transportamos o comunicamos requiere energía. Los precios de la energía determinan el coste de prácticamente todo lo demás. La transición energética en la que el mundo está actualmente inmerso, alejándose de los combustibles fósiles y hacia fuentes de energía más limpias, es parcialmente una respuesta al cambio climático, pero también es una reconfiguración del mapa de poder energético global. Los países que controlen las tecnologías y los recursos de la energía del futuro tendrán una ventaja estructural enorme sobre todos los demás. Si la fusión nuclear con helio 3 se convierte en tecnología viable en las próximas décadas, el país o alianza que controle el acceso al helio 3 lunar tendrá un poder sobre la economía global comparable al que tuvieron las naciones productoras de petróleo en el siglo pasado. Solo que esta vez, el recurso está en la Luna. Y quienes lleguen primero, establezcan infraestructura y comiencen a construir la legitimidad de uso basada en la presencia, serán quienes dicten los términos. Hay también una dimensión más inmediata. El espacio es ya un componente indispensable de la economía digital moderna. Los satélites de comunicaciones sustentan Internet, la televisión por satélite y las comunicaciones militares. Los satélites GPS hacen posible la navegación, la coordinación logística y la sincronización de redes financieras. Una tensión militar en el espacio, incluso sin que se dispare un solo misil, podría tener efectos económicos devastadores si perturbara estos sistemas. La estabilidad del dominio espacial depende en parte de los marcos legales y diplomáticos que se están construyendo ahora, con los acuerdos Artemis y su alternativa China, en torno a la exploración lunar. El polo sur de la Luna es, en cierta manera, el laboratorio donde se pondrán a prueba las normas de conducta del espacio en el siglo XXI. Al final del día, lo que está en juego no es solo quién llega primero. Es qué tipo de sistema de gobernanza llevaremos allí arriba. ¿Será un sistema de colaboración abierta, donde los recursos sean accesibles para la humanidad en su conjunto bajo marcos transparentes y equitativos? ¿O será un sistema de zonas de exclusión y monopolios de recursos, donde las ventajas vayan a los que llegaron antes y establecieron hechos consumados en el terreno? La historia humana conoce ambos tipos de resultado. La Antártida, gestionada a través del Tratado Antártico como zona científica cooperativa libre de reclamaciones de soberanía, es un ejemplo del primer escenario. Los mares de la era de la exploración, privatizados a sangre y fuego por las potencias coloniales europeas, son un ejemplo del segundo. La diferencia entre los dos escenarios se determinará por las decisiones que tomen los líderes políticos, por la presión que ejerzan los ciudadanos, y por la capacidad de la comunidad internacional de encontrar marcos de cooperación suficientemente convincentes para que todas las partes los respeten.
La luna, ese objeto poético que ha inspirado a artistas y amantes durante milenios, que ha guiado a navegantes y agricultores, que ha sido símbolo de misterio y romanticismo en todas las culturas humanas, se está transformando ante nuestros ojos en el activo industrial y militar más crítico de nuestra especie para las próximas décadas. No porque haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado, porque nuestra tecnología ha alcanzado el punto en que lo que la luna contiene está al alcance de quien tenga la determinación y los recursos para ir a buscarlo. Lo que China encontró en la cara oculta fue la confirmación de que la luna no es un satélite muerto, sino un gigante dormido lleno de tesoros que pueden dar forma al destino de civilizaciones. El hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países estén moviendo cielo y tierra para no quedarse atrás es la prueba definitiva de que la carrera ya no es por la gloria, ni por la bandera, ni por el orgullo nacional. Es por el acceso a recursos que podrían definir quién tiene el poder de tomar las decisiones que más importan en el siglo XXI y en los que vendrán después. La próxima vez que mires hacia arriba y veas ese disco plateado reflejar la luz del sol en el cielo nocturno, recuerda que, en este mismo instante, hay máquinas trabajando en la oscuridad del cráter von Karman para decidir el futuro de la energía, la tecnología y el poder en la Tierra. Hay ingenieros en Houston y en Beijing diseñando los sistemas que llevarán a los primeros humanos al polo sur lunar. Hay abogados y diplomáticos en Washington y en Ginebra negociando los marcos legales que determinarán quién puede hacer que en ese pequeño oasis de luz y hielo en el borde del sistema solar accesible para nuestra especie. La guerra silenciosa ha comenzado. No tiene declaraciones formales ni titulares de periódico. Se libra en el silencio de las juntas directivas de las agencias espaciales, en los presupuestos de los ministerios de defensa, en los acuerdos bilaterales entre gobiernos, y en las trayectorias de cohetes que cruzan el espacio vacío hacia un destino que parece cercano pero que contiene el futuro de todos. La cara oculta ya no tiene secretos para quienes tienen el valor, la tecnología y la visión estratégica de ir a buscarlos. La pregunta es, ¿tenemos el suficiente como especie para asegurarnos de que lo que encontremos allí sirva al beneficio de todos, y no solo al de quien llegue primero? Esa es la pregunta más importante del siglo XXI. Y la respuesta no la darán los astronautas, los ingenieros o los científicos. La daremos nosotros, con las decisiones que tomemos, con los líderes que elijamos, con las preguntas que decidamos hacer y las que decidamos ignorar. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre la verdadera dimensión de la situación espacial contemporánea, compártelo con alguien que todavía crea que la luna es solo una roca sin importancia colgada en el cielo. Porque lo que está en juego merece más atención de la que generalmente recibe. Y el primer paso para tomar las decisiones correctas es entender cuál es el tablero real en el que se está jugando la partida.